Desde el maltrato animal a la pornografía infantil, pasando por el asesinato, en este vídeo analizamos a 20 actores que actualmente se pudren en la cárcel y las razones de ello. Quédate porque puede que encuentres aquí algunos de tus favoritos de la infancia. Número 20. Shannon Richardson. En 2014, Shannon Richardson, la actriz de The Vampire Diaries, fue condenada en uno de los casos más extraños de la historia. La actriz texana conmocionó a la comunidad internacional cuando confesó haber enviado cartas con ricina al presidente Barack Obama. 3 cartas que contenían el compuesto tóxico fueron enviadas por correo desde Shreveport, Luisiana, en mayo de 2013. Según las investigaciones, la ricina procedía de las semillas de ricino, y los registros mostraban que Richardson había comprado semillas de ricino junto con lejía, otro componente de la sustancia venenosa, no hace mucho. Una vez que la verdad salió a la luz, Shannon intentó culpar a su marido, pero los tribunales no se dejaron influir. Con la realidad de una vida en prisión cada vez más real para ella, a Shannon no le quedó más remedio que aceptar el acuerdo con la fiscalía. Por aquí, ella solo terminó con 18 años de prisión. También fue condenada por el tribunal a pagar $367,000 de indemnización. 19. Ryan Grantham. En 2022, Ryan Grantham pasó de ser el dulce niño de Diary of a Wimpy Kid a un asesino a sangre fría. El protagonista de Riverdale fue condenado a cadena perpetua por disparar a su madre en su casa de Canadá. La madre de Grantham, Barbara White, estaba tocando el piano sin sospechar nada cuando el entonces, de 21 años, le disparó en la nuca con una pistola. Afortunadamente, las autoridades no tuvieron que gastar recursos para dar caza al asesino, ya que Ryan se entregó convenientemente. No solo confesó el crimen, sino que también admitió haber hecho planes para asesinar al primer ministro Justin Trudeau y tirotear una escuela. Sin embargo, Ryan fue puesto entre rejas antes de que pudiera llevar a cabo sus nefastas acciones. Ha sido condenado a cadena perpetua. Sus abogados abogaron por una sentencia más indulgente, pero la juez Kathleen Kerr solo accedió a que Ryan solicitara la libertad condicional después de haber cumplido 14 años de prisión. Tenga la seguridad de que ese día está muy lejos. Número 18. Zachary Horwitz, productor de Minamata, fue condenado en octubre de 2021 por fraude electrónico. Durante años, el actor del intruso trabajó como cabecilla de un esquema Ponzi. Zachary y sus colegas atrajeron a los inversores con el pretexto de utilizar el dinero invertido para adquirir los derechos de licencia de películas que HBO y Netflix habían acordado distribuir en el extranjero. Sin embargo, los inversores no se dieron cuenta de que esos acuerdos eran totalmente falsos. El esquema Ponzi resultó ser un esfuerzo lucrativo que recaudó la asombrosa cifra de $650 millones. Pero cuando la verdad salió a la luz, Zach fue puesto entre rejas por estafar a los inversores más de $200 millones. El juez de distrito de los Estados Unidos, Mark C. Scarsi, también ordenó a Zachary pagar unos $230 millones en concepto de indemnización a las personas a las que robó. Número 17. Michael Jace. La estafa Ponzi resultó lucrativa y recaudó la asombrosa cifra de $650 millones. Mucha gente conoce a Michael Jace como el agente de policía de Los Ángeles Julian Lowe de la serie de FX The Shield. Sin embargo, otros le conocen como el hombre que disparó a su mujer. En el año 2014, el actor llamó a la policía diciendo que había disparado mortalmente a su mujer. Según los informes, Michael disparó a su esposa April Jace después de que ella revelara sus planes de querer el divorcio. Molesto por su decisión de marcharse, Michael apunta a April con una pistola con la intención de herirla. Sin embargo, acabó disparándole 2 veces en las piernas, mientras que sus 2 hijos, de 8 y 5 años en ese momento, observaron horrorizados. Jace fue juzgado por asesinato en segundo grado en un juicio en el que su hijo acabó testificando en su contra. A pesar de la creciente evidencia, Jace se declaró inocente, pero en 2016 el jurado anunció su veredicto, y Michael fue condenado a 40 años de cárcel. Los fans del actor quedaron conmocionados por el incidente, ya que Michael siempre había interpretado al chico bueno en películas y series de televisión. Sin embargo, amigos cercanos a la pareja informaron de que Michael tenía, de hecho, un largo historial de violencia doméstica. Afortunadamente, Michael pasa sus días en una celda de la cárcel donde ya no puede hacer daño a nadie. Número 16. Will Hayden. En 2017, Will Hayden, la antigua estrella del reality Sons of Guns, fue encarcelado por la agresión sexual a 2 niñas en Luisiana. Las acusaciones contra el actor salieron a la luz por primera vez en 2014 y poco después fue detenido. La primera persona que salió a la luz acusó a Will de mantener una relación no consentida con una menor durante años. Mientras que Will primero negó la acusación, su casa de mentiras se vino abajo cuando su propia hija presentó las mismas acusaciones. Inicialmente se le acusó de abuso sexual y violación de menores, y crímenes contra la naturaleza. Su caso llegó a los tribunales, donde 2 de 15 años y víctimas de 37 años testificaron contra él. Will se declaró inocente de los cargos, pero no pudo escapar a su destino.
dadas las pruebas contundentes que pesaban en su contra. El juez acabó imponiéndole 2 condenas obligatorias de cadena perpetua. Afortunadamente, Hayden nunca verá la luz del día ya que no puede optar a la libertad condicional. Número 15. Allison Mack. Durante años, Allison Mack se había presentado como la máxima defensora del empoderamiento femenino. Además de actuar, dirigía una empresa multimarketing, Exibram. Sin embargo, el verdadero objetivo de la empresa era reclutar mujeres para su grupo, 2, que significaba Dominus Obsequius Sororium. Durante años, el grupo operó en la sombra, con Allison haciendo gran parte del trabajo sucio. Sin embargo, en 2018, el FBI detuvo a la actriz de Smallville acusada de tráfico sexual y conspiración para trabajos forzados. Las investigaciones revelaron que la organización reclutaba mujeres para su grupo exclusivamente femenino, donde se marcaron con Keith Raniere, fundador de Anexibum, y las iniciales de Mack, y eran obligados a realizar actos comprometedores como hacerse fotos desnudos. Tras su detención, Mack se declaró rápidamente culpable de asociación ilícita y conspiración para delinquir. Colaboró con las autoridades y proporcionó valiosa información que condujo a la detención de destacados cabecillas. Raniere acabó recibiendo 120 años de prisión, mientras que Mack se libró de una condena mucho más leve, 3 años de cárcel por su inestimable cooperación en 2021. Sin embargo, la actriz salió de prisión en julio de 2023. Número 14. Drew Drexel. Drew Drexel pasó de lo más alto de la fama como estrella de American Ninja Warrior a delincuente convicto en poco tiempo. Su tiempo en el candelero llegó a su fin en agosto de 2020, cuando una investigación del FBI descubrió que Drew viajó a Nueva Jersey con la intención de mantener relaciones sexuales con una menor. También coaccionó a un menor para que viajara a Connecticut, obligándoles a realizar favores sexuales no consentidos. Drew acabó siendo acusado de fabricación de pornografía infantil, incitación a un menor a viajar para mantener una conducta sexual ilícita, utilización del comercio interestatal para atraer a un menor, y viaje con la intención de mantener una conducta sexual ilícita con un menor. Con las actividades lascivas de Drew en los titulares, American Ninja Warrior no tardó en cortar completamente sus lazos con él. El programa no dudó en eliminar a la ex personalidad televisiva de temporadas anteriores. Desde entonces, Drew se ha declarado culpable de los cargos y está esperando sus días en una celda de la prisión hasta su juicio penal. Número 13. Kalen Walker. Kalen Walker prometía un inmenso potencial tras su actuación en la 28 femenina de la película de los 70 Superfly. También protagonizó el drama Kings, de los años 27, junto a Halle Berry y Daniel Craig. Sin embargo, Hollywood le cerró las puertas cuando se reveló que era un delincuente sexual. El actor fue detenido en septiembre de 2018 tras la denuncia de 4 modelos. Según los relatos de las víctimas, Kalen se acercaba a las mujeres con la excusa de trabajar, solo para explotarlas sexualmente. Por desgracia, Kalen salió libre tras pagar una fianza de $1 millón. Sin embargo, Walker fue detenido de nuevo en marzo de 2019 después de que se presentaran más víctimas, con pruebas incriminatorias. El actor fue entonces llevado a juicio, donde fue declarado culpable de 9 cargos de delito grave y condenado a 50 años de prisión. El juez del Tribunal Superior Joseph Brandolino también le ordenó registrarse como delincuente sexual, asegurándose de que nunca podría lastimar a alguien así de nuevo. 12. Joe Exotic. Joe Exotic surgió en la escena mundial tras el estreno de la docuserie de Netflix de 2020, Tiger King. Fue reconocido mundialmente por cuidar de grandes felinos exóticos en el Hawaii Zoo Wynnewood, Oklahoma. Sin embargo, los 2 minutos de fama de Joe llegaron a un abrupto final en septiembre de 2018, cuando la ex estrella de Netflix fue detenida. Según las fuerzas del orden, Joe había intentado contratar a 2 sicarios con el fin de asesinar a su compañera activista por los derechos de los animales Carol Baskin Baxon. Se había enemistado con Joe tras acusarle de maltrato animal. Las investigaciones revelaron que la personalidad mediática estadounidense se había puesto en contacto con un agente encubierto del FBI en diciembre de 2017 para que cumpliera sus órdenes con la promesa de $1,000,000. Carol añadió más a la pila al acusar a Joe de matar y alimentar con sus tigres a su exmarido Don Luis. Al final, Baskin fue condenado por sus crímenes en 2019, recibiendo 22 años de prisión. Fue declarado culpable de 2 cargos de intento de asesinato por encargo y 17 cargos federales de maltrato animal. Las investigaciones revelaron que Joe era responsable de la muerte de 5 tigres y también de falsificar los registros del zoo. Sin embargo, para decepción de Carol, Baskin no fue condenada por la desaparición de su marido. Sí se le redujo la pena en 1 año en enero de 2022.
lo que significa que ahora cumplirá 21 años de prisión frente a los 22 del principio. Número 1. Skylar DeLeon. Skylar DeLeon había formado parte de la infancia de muchas personas, dado su papel en los Power Rangers. Sin embargo, cuando la actuación no le salía bien, el actor decidió dedicarse a la delincuencia. Skylar fue responsable del asesinato de Thomas y Jackie Hawks de Prescott, Arizona, en 2004. La pareja solo quería vender su querido y merecido barco cuando misteriosamente desapareció. Resultó que Skylar y su esposa, Jennifer DeLeon, habían decidido robar el barco para ellos. Desgraciadamente, durante el robo las cosas empeoraron para los halcones, que fueron atados y arrojados al mar por sus asaltantes para no volver a ser encontrados. Durante años, Skylar consiguió eludir a las autoridades, pero entonces uno de sus cómplices confesó todo a la policía, que finalmente condujo a su detención. Dada la gravedad de sus actos, el juez también condenó a Skylar a la pena de muerte en 2009. Sin embargo, el castigo nunca llegó a ejecutarse, ya que Skylar se encontraba en California, uno de los estados en los que la pena estaba bloqueada. Es más, Skylar lleva sometiéndose a terapia hormonal sustitutiva desde 2009 para pasar de hombre a mujer. Ahora se hace llamar Skylar Preciosa. Número 10. Zara Fithian. Zara Fithian fue una actriz de Marvel que consiguió hacerse un hueco en la franquicia tras protagonizar Doctor Extraño. Sin embargo, no tardó en perder el protagonismo. En 2022, la actriz fue acusada de abusar sexualmente de una niña de 13 años. Según los informes, los abusos se prolongaron durante 3 años. Zara obligó a la víctima a beber alcohol a pesar de ser menor de edad y la forzó a realizar actos lascivos posteriormente. El marido de Zara, Mark, también estaba implicado en los abusos, que se desarrolló a puerta cerrada durante años hasta que la víctima decidió denunciar. Zara y su marido fueron llevados rápidamente a juicio, que terminó con Zara declarada culpable de 14 cargos de actividad sexual. Mientras tanto, su marido fue declarado culpable de atentado al pudor contra una segunda niña. Zara cumple su condena de 8 años entre los muros de la prisión de Faustin Hall, en Derbyshire. Desde entonces ha seguido un curso de limpieza industrial, con la esperanza de encontrar una nueva fuente de ingresos, ahora que su carrera como actriz ha terminado. Mientras tanto, su marido Mark cumple 14 años de prisión. Durante el juicio, el juez concluyó que la desviación de Zara se debió a la influencia que Mark ejerció sobre ella desde una edad temprana. El padre de Zara, que visita regularmente a su hija en la cárcel, declaró al Times que Zara era víctima de un delito. También cree firmemente que Zara fue preparada por su marido. Según él, Fithian también quiere completar una licenciatura en ciencias del deporte durante su estancia en prisión. 9. Amy Locane, estrella de Cry Baby, era la novia de los 90, pero ya no roba corazones en la pantalla. En su lugar, está entre rejas por homicidio con agravantes, todo por culpa de una fatídica noche de junio de 2010. La actriz conducía de vuelta a casa tras una noche de copas en una fiesta con barbacoa. Iba a 53 millas por hora y acabó chocando contra el coche de un desprevenido Fred Seaman que aparecía en la entrada de su casa. Aunque Fred tuvo la suerte de sobrevivir al accidente, su esposa Helen, de 60 años, no compartió su suerte. Murió en el acto. Pronto, las autoridades llegaron al lugar, hicieron pruebas a la actriz de alcoholemia y se comprobó que triplicaba el límite de alcoholemia permitido. Fue llevada a juicio, donde un jurado la condenó a 3 años de prisión, una sentencia indulgente a pesar de haber cegado una vida. Sin embargo, para alivio del marino, en 2019 se reabrió el caso y Locane fue condenado a 5 años de prisión. Amy consiguió evitar el interior de una celda a la espera de una nueva apelación, pero esta la metió en más problemas, ya que recibió 8 años por homicidio en segundo grado con vehículo y quedó en libertad bajo fianza. A Locane aún le queda 1 año para poder optar a la libertad condicional. 8. Jared Fogle. Durante 15 años, Jared Fogle había conseguido ganarse los corazones de todo el mundo, un querido portavoz de la comida rápida para el pueblo. Su increíble anécdota de haber perdido 90 kilos comiendo Subways inspiró a muchos. Jared no tardó en aparecer en la pantalla de Sharknado 2 en un episodio de South Park dedicado a él. Sin embargo, en 2015, Jared se encontró con que la opinión pública se había vuelto en su contra. La verdad sobre Fogle empezó a desvelarse cuando el presentador de un programa de radio local de Florida, Herman, recibió a Jared, solo para informar de que había insinuado que le gustaban las chicas de secundaria. Como madre de 2 hijos, Herman decidió seguir sus instintos y se puso manos a la obra para desenmascarar a Jared. Empezó a grabar sus conversaciones en las que Jared le preguntaba si podía ver a sus hijos desnudos. Sin embargo, dado que las grabaciones se hicieron sin permiso, eran inadmisibles ante un tribunal. Pero Herman no se rindió. En su lugar empezó a trabajar como informadora.
Jared fue finalmente puesto entre rejas cuando el FBI arrestó a Russell Taylor. Las autoridades encontraron una cantidad preocupante de pornografía infantil en su ordenador. Los datos incluían también material enviado desde Jared, lo que proporcionó motivos suficientes a las autoridades para proceder a una detención en julio del mismo año. En el juicio, Jared se enfrentaba a 50 años de prisión, pero acabó aceptando un acuerdo con la fiscalía que redujo su condena a 15 años. 7. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Productor de películas como Pulp Fiction, El Señor de los Anillos y La Comunidad del Anillo. Fue uno de los nombres más importantes de la industria en su día. Sin embargo, todo se vino abajo en 2017 cuando el New York Times y el New York Post sacaron a la luz el lado oscuro del magnate del cine. Varias víctimas denunciaron cómo el exdirector había abusado de su poder para obtener favores sexuales. Al parecer, Harvey había conseguido utilizar su influencia para mantener a sus víctimas en silencio durante años. Pero ante el creciente número de confesiones de varias mujeres, las autoridades de Nueva York y Los Ángeles se vieron obligadas a abrir investigaciones sobre el asunto. El primer juicio de Harvey comenzó en Manhattan en enero de 2020. Y a finales del mes siguiente, el director caído en desgracia había sido declarado culpable de violación en tercer grado y acto sexual delictivo en primer grado, 2 de los 5 cargos originales. Posteriormente, Harvey fue condenado a 23 años de prisión, pero la historia de Harvey está lejos de terminar. Recientemente fue juzgado en un tribunal de Los Ángeles, donde se le impusieron 16 años más de prisión, lo que dejó a Harvey suplicando clemencia. La detención de Weinstein resultó ser un arresto monumental en el movimiento #MeToo, que también reveló la verdad sobre otros actores y directores de alto perfil en la industria. 6. Todd y Julie Chrisley. Todd y Julie Chrisley consiguieron una audiencia mundial con el estreno de su reality show, Chrisley Knows Best, en 2014. La serie seguía la vida cotidiana de los Chrisley y sus hijos. La familia vivía cómodamente gracias al increíble éxito de Todd como empresario y promotor inmobiliario. Sin embargo, nunca es oro todo lo que reluce, y lo mismo ocurre con los Chrisley. La pareja estaba implicada en una conspiración, fraude bancario, evasión fiscal y fraude electrónico. Los cargos se presentaron el 12 de agosto de 2019. Los dos fueron llevados a juicio inmediatamente después, que concluyó el 7 de junio de 2022. Para decepción de los Chrisley, fueron declarados culpables de todos los cargos. Todd cumple actualmente una sentencia de 12 años en FPC Pensacola, mientras que Julie está contando los días en FMC Lexington, Kentucky, donde permanecerá mientras dure su condena de 7 años. Sin embargo, el destino favoreció a los Chrisley en 2023, cuando el tribunal accedió a acortar sus penas de prisión. Se espera que Todd salga en libertad en 2033, mientras que Julie saldrá libre en 2028. Ahora es hora de la selección de suscriptores de hoy. Uno de nuestros suscriptores compartió con nosotros una imagen que les ha dejado a él y a sus amigos maravillados y perplejos. Estaban navegando por internet como siempre cuando se toparon con esta imagen. Lo único que saben estos amigos es que todas las personas que aparecen en esta imagen son actores que se están pudriendo en una celda de la cárcel en estos momentos. Al primero le caen 40 años y al chico 70. ¿Y la mujer? ¿Cuánto tiempo crees que le queda? Tiene ojos de asesina, eso seguro. Desgraciadamente, los chicos no encontraron más información, pero ahí es donde entras tú. ¿Puedes ayudarnos a resolver este misterio? ¿Qué podría haber hecho esta mujer? ¿Realmente mató a alguien o fue algo más mundano como fraude fiscal? ¿Y el niño? ¿Qué hizo para ganarse 70 años de cárcel? Las respuestas te esperan. Acuérdate de comentar más abajo con el hashtag elección del suscriptor y danos tu opinión. Ahora, al siguiente tema, número 5. Joseph Son, Austin Powers, hombre misterioso internacional, líos de los actores con la ley. Comenzó en mayo de 2008, tras ser condenado a 60 días de cárcel por un delito grave de vandalismo. Sin embargo, la segunda parte de la condena le obligaba a entregar su ADN a las autoridades, que resultó ser la perdición del actor. Las autoridades realizaron un análisis rutinario del ADN de Joe, comparándolo con otras muestras de la base de datos, y para su sorpresa, el ADN de Joe coincidía perfectamente con el de uno de los asaltantes que habían forzado a una mujer en 1990. Aunque el caso llevaba mucho tiempo enterrado, nuevas pruebas condujeron a la detención de Joe en octubre de 2008. Joe fue llevado a juicio donde, tras el testimonio de su víctima, se enfrentaba a 275 años de prisión. Sin embargo, ya que el juicio se celebró en 2011, 21 años después del incidente, el hijo no pudo ser juzgado debido a la prescripción. Sin embargo, el juez acabó condenándolo a cadena perpetua por cargos de tortura. Desgraciadamente, la cárcel no ayudó a Joe a pasar página, ya que acabó asesinando a su compañero de celda Michael Thomas Graham en la prisión estatal de Wasco, en California, solo un mes después de cumplir su condena. Aunque se cree que Son solo cometió el acto en defensa propia,
Cumplirá condena durante 2 décadas más además de su condena inicial. 4. Jen Shah. A lo largo de los años, muchas actrices han protagonizado la popular serie de telerrealidad The Real Housewives. Sin embargo, Jen Shah, de The Real Housewives of Salt Lake City, ocupa un lugar especial en el corazón de los fans, no por sus increíbles dotes interpretativas, sino por las formas turbias en que amasó su riqueza. Durante años, Jen se las había arreglado para evadir la ley estadounidense, pero su vida delictiva llegó a su fin en 2021, cuando Shah y su ayudante Stuart Smith fueron acusados por la policía estadounidense. Fiscal del Distrito Sur de Nueva York. Jen y Stuart llevaban trabajando juntos desde 2012. Juntos, ambos dirigían una empresa de telemarketing especializada en la venta de productos y servicios a clientes de edad avanzada. Sin embargo, el único problema era que estos servicios no existían. La pareja formó un equipo impecable y consiguió estafar a muchos clientes hasta que en 2021 el FBI llamó a la puerta. Ambos se declararon inicialmente inocentes de los cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude electrónico, el primero de los cuales fue retirado. Sin más opciones que explorar, Jen decidió que lo mejor era aceptar un acuerdo con la fiscalía, y así lo hizo en 2022. Admitió el cargo de fraude electrónico y fue condenada a 6 años y medio de prisión por sus delitos. Número 3. Josh Duggar. Josh Duggar había logrado reunir bastante audiencia para sí mismo al protagonizar 19 Kids and Counting de TLC. Sin embargo, los fans no tardaron en enterarse de la verdad. En abril de 2021, la ex estrella de telerrealidad fue condenado por un cargo de pornografía infantil y otro de posesión de pornografía infantil. Josh se declaró inocente de ambos cargos y fue puesto en libertad bajo fianza, solo para ser condenado en diciembre de 2021 por uno de los cargos. En mayo de 2022, Josh fue condenado a 151 meses de prisión, lo que equivale aproximadamente a 12 años y medio de cárcel. Mientras que su equipo de defensa había abogado por una sentencia más indulgente alegando que nunca antes había sido acusado, la fiscalía solicitó la pena máxima dados los extraordinarios esfuerzos que Josh realizó para obtener y ver material de abuso sexual infantil y la naturaleza del contenido que obtuvo y vio. Duggar no saldrá como hombre libre hasta el 10 de octubre de 2032. 2. Stoney Westmoreland. Stoney Westmoreland, conocido por interpretar el entrañable papel de Andy Mack, hace tiempo que dejó atrás sus días en Disney. El ex actor fue detenido en Salt Lake City, Utah, en diciembre de 2018. Según los informes, Stoney era culpable de intentar atraer a un menor con la intención de mantener relaciones sexuales. Utilizó vías interestatales para transmitir información comprometedora sobre un menor. Las autoridades consiguieron atraer a Stoney con el perfil falso de un chico de 13 años en Grindr. Según los detectives, Westmoreland reservó un coche para encontrarse con el adolescente con la intención de llevarlo a su habitación de hotel. También había compartido fotos lascivas con el adolescente, pidiéndole que hiciera lo mismo. Sin embargo, en el juicio, los abogados de Stoney argumentaron que su cliente creía que estaba hablando con un adulto. Por desgracia, esa defensa no se mantuvo. Dada la gravedad de sus delitos, Stoney se enfrentaba a 10 años de cárcel. Sin embargo, Stoney mejoró sus posibilidades y llegó a un acuerdo. Como parte del acuerdo, se ordenó a Stoney que se sometiera a registros aleatorios de sus dispositivos electrónicos, además de una reducción de condena. La ex estrella también tiene totalmente prohibido relacionarse con menores de 18 años sin la supervisión de un adulto. Además, Stoney fue despedido de Disney TV poco después de que salieran a la luz las acusaciones. 1. Danny Masterson. Danny Masterson es el último de los actores que ha acabado en prisión. La antigua estrella del show de los 70 fue condenada a 30 años de cárcel por agresión sexual a 2 mujeres. Un total de 4 mujeres acusaron a Danny de haberlas agredido sexualmente durante el período comprendido entre 2001 y 2003 de 2017. Al parecer, el actor las había drogado antes de la agresión. Los testimonios de las víctimas condujeron a una investigación, y las consecuencias de las acciones de Danny no tardaron en llegar. Netflix y United Talented Agency, que trabajaban con Danny en aquel momento, respondieron a las acusaciones despidiéndolo. Mientras los fans se movilizaban para que el actor fuera encarcelado, la Iglesia de la Cienciología ofreció protección a Danny. Miembros de la iglesia acosaron a las 4 mujeres que denunciaron, haciéndoles fotos y rompiendo las ventanas de sus casas. Sin embargo, las investigaciones judiciales continuaron. Masterson fue juzgado en 2022, pero el jurado no llegó a un veredicto. Sin embargo, tuvo menos suerte en su nuevo juicio, celebrado en mayo de 2023, en el que fue declarado culpable. La juez Jessica Bard
que supervisaba el caso, denegó incluso la petición de un nuevo juicio presentada por el equipo de defensa de Danny. ¿Cuál de estas historias le ha impactado más? Háganoslo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima.